Bienvenidos a todos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les traemos una figura de la compañía Hasbro y su línea Star Wars The Vintage Collection. La figura de hoy pertenece a la serie Star Wars The Clone Wars, como podemos ver aquí en la parte superior del blister. La figura de hoy es el ARC Trooper, el comandante Blitz o el Commander Blitz. Como pueden ver del lado derecho tenemos una imagen referencial del personaje en la serie animada. Luego vemos el antiguo logotipo de la compañía Kenner y luego vemos a la figura. Hay que decirlo, estas son figuras que prácticamente todas son un repack de los primeros, del tripack de la figura de los ARC Troopers que ya sacaron en la Vintage Collection. En la parte posterior tenemos las figuras que conforman la línea, así como el comandante Havoc y Colt, que ya le hicimos review en el canal. Y nos damos cuenta que esta es la BC-288. Así que bueno, este es otro ARC Trooper que se incorpora a nuestras filas. También tengo la versión Clone Wars del personaje, así que va a ser bastante interesante hacer la comparación. Ya digamos viendo la figura desde el blister nos damos cuenta del primer error que cometió la compañía Hasbro. Fíjense que en la misma imagen referencial nos damos cuenta de que la figura viene con una hombrera de color amarilla y se ve las líneas amarillas tanto en su pecho como en el casco. Mientras que cuando comparamos la figura animada con la versión de la Vintage Collection, digamos real de la figura y no tan animada, fíjense que la figura viene más que todo con un color más mostaza que el amarillo que podemos ver en la imagen referencial. Así que bueno, ya por ahí comenzamos bastante mal con la figura. Otra cosa que me doy cuenta es el cinturón. Fíjense que el cinturón animado es bastante similar al de la figura. Es un cinturón, digamos, pequeño, un poco delgado. Y fíjense que sí lograron recrearlo en la figura animada. Mientras que el cinturón de la figura de hoy es totalmente distinto a lo que vemos aquí en la imagen referencial. Así que bueno, es parte de los pequeños, digamos, detalles que he visto diferentes sin sacar a la figura del blister. Así que bueno, acompáñenme el día de hoy a hacerle el review a la figura de Blitz. Ya tenemos a la figura fuera de su empaque. Voy a hacer este review un poco distinto, ya que como les mencioné anteriormente, la figura del comandante Blitz es un repack de los ARC Troopers, así que realmente no le veo mucho sentido en revisar lo que son los accesorios por individual, así como la articulación, que ya sabemos muy bien cuál es. Sí lo quise hacer más que todo a un nivel de comparativa de las figuras y por eso tengo la figura de Clone Wars a su lado. Fíjense que lo que vendrían siendo en cantidad de accesorios, la figura vintage viene con una arma más que vendría siendo, pueden ser el rifle estándar o el largo. El bolso de la figura de animada de Clone Wars se le puede quitar, que vendría siendo el backpack. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean en contexto. Mientras que el de la figura de Blitz no se le puede quitar. Y fíjense que como la figura nueva de la Vintage Collection viene en su totalidad negra, mientras que el de la versión animada teníamos detalles en color plateado que honestamente pienso que se ve mucho mejor. Inclusive el esculpido es mucho mejor. Mientras que la figura de la Vintage Collection es una pieza unida que va a lo que vendría siendo a sus hombreras y la armadura del pecho. Mientras que la de Clone Wars, esta pieza se le puede quitar si ustedes desean. Más adelante lo voy a intercambiar para ver qué tal se ve y si digamos, le sirven. Así que bueno, por ahí ya comenzamos con lo que vendría siendo la primera comparación. Vamos a que colaboren un poco las figuras. Algo que ya he mencionado muchas veces, fíjense que la figura de Clone Wars viene con sus pequeños blasters, que en su época sentía que eran bastante pequeños, ¿no? Y eso era lo que yo pensaba hasta que Hasbro decidió poner aún mucho más pequeños lo que vendrían siendo los blasters
de la figura Vintage Collection. Fíjense cómo los tamaños realmente han sido bastante reducidos por Hasbro, que a mi parecer sigue teniendo problemas con las proporciones de las figuras y sobre todo de las armas. Cuando hablo de las figuras, hablo de los tamaños, las alturas de la figura. Fíjense cómo los blaster animados son mucho más grandes que la versión de la Vintage Collection. Así que otro de detalle ahí a, digamos, mencionar. Luego la figura Clone Wars venía con este rifle que se le podía ver en los ARC Troopers de la versión animada de Genndy Tartakovsky, y si mal no recuerdo creo que también salía en la versión de Clone Wars. Este rifle lastimosamente no lo traen los ARC Troopers de la Vintage Collection, un rifle que realmente me gusta bastante, y fíjense que viene con dos orificios y le pueden colocar una pequeña cuerda para que se lo puedan colocar a la figura. La Vintage Collection viene con un rifle estándar clone, como siempre he mencionado, en un plástico bastante delgado, que realmente no me gusta. Viene con el rifle estándar de los clones, totalmente en negro, nada especial ahí. Este es el otro blaster de ambas figuras, porque ambas figuras vienen con dos. Fíjense, realmente los tamaños son bastante diferentes. La figura de la Vintage Collection viene con un casco removible. Fíjense que se le puede poner sin ningún problema. Mientras que la figura de Clone Wars sí no venía con un casco removible. Así que ahí vendría siendo un punto para la Vintage Collection. Vamos a hacer la comparativa de los cascos de ambas figuras. Realmente manejan el mismo, digamos, detalle de la pintura con tonalidades diferentes. Obviamente la versión Clone Wars mucho más pequeña, al no tener una cabeza, o sea, un casco removible es más pequeño. Ambas figuras tienen los visores que se pueden bajar. Luego nos vamos a el detalle de el pecho. Son los mismos colores, a lo que me refiero, perdón, mismos colores no, son las mismas pinturas, pero con tonalidades distintas, como ya lo mencioné, este más amarillo y este más tirando a el color mostaza. Luego nos vamos al área de los cinturones. Fíjense que son bastante similares, sin embargo, como están colocados, digamos, los compartimientos extras no son igual. Fíjense que la figura Clone Wars tiene la funda para el arma un poco más arriba, mientras que la de la Vintage Collection es un poco más abajo. Algo que quería realmente enfocarme en el review era la diferencia de los brazos izquierdos. A mí honestamente me gusta más el de la figura Clone Wars. Creo que tiene un mejor detalle y de pintura, mientras que de la Vintage Collection no es igual. Aquí creo que le doy un punto a la versión Clone Wars. El otro brazo es en color totalmente gris. Fíjense que la figura Vintage sí tiene un pequeño esculpido ahí, mientras que la de Clone Wars no. Así que bueno, esto es básicamente lo que vendría haciendo las comparaciones de la figura. Miren la parte de abajo como son en las piernas, bastante similar. Y como se ven las figuras espalda con espalda, las figuras son prácticamente del mismo tamaño. Realmente no es mucha la diferencia. Y honestamente ya me darán sus comentarios de cuál figura prefieren más. Yo honestamente me voy por la versión animada. De hecho es el único ARC Trooper que tengo de la versión animada y siempre me gustó bastante. Obviamente quería la versión vintage para que me haga juego con las otras figuras de ARC Trooper. Pero si me dieran a escoger en estos momentos, realmente me quedaría con la figura Clone Wars. Sobre todo por no tener un casco removible. Realmente el casco de Blitz se ve demasiado grande y fuera de proporción. Vamos a ver si le queda este accesorio a la figura vintage. Realmente tengo algo de curiosidad cómo se le vería la parte del peto a la figura vintage.
Realmente no le queda nada mal. Obviamente no haría juego con los mismos colores, pero bueno, es una opción ahí que quería explorar en el video para que pudiesen verlo. Así se vería la figura con los accesorios de la Clone Wars. Mientras que el accesorio también le queda sorpresivamente bastante bien a la figura de Clone Wars. Fíjense que no se le ve fuera de proporción y honestamente no se ve nada mal el accesorio de la Vintage Collection con la de la figura Clone Wars. Quiero ver si los blasters de la figura Clone Wars caben en la funda. Fíjense que no caben de la Vintage Collection, ya que al ser blaster mucho más pequeño, la funda ser mucho más pequeña, fíjense que no le queda. Y honestamente quería mostrarles cómo se ve. Fíjense cómo este blaster se ve un poco mejor, el de la figura Clone Wars en las manos, mientras que cuando le ponemos el blaster que realmente trae la figura Vintage, fíjense el tamaño de las armas en las manos de la figura. Realmente la comparación y la diferencia es astronómica. Así que bueno, para que tengan en cuenta eso. Y hemos llegado al final de esta pequeña revisión. Si les gustó, por favor suscríbanse, compartan el contenido, dejen su comentario y activa la campanita. ¡Din, din, din!